Bienvenidos a esta nueva transmisión en vivo. Vamos a continuar esta serie de Hablemos de Geopolítica y hoy el tema que mucho me han pedido y solicitado es el tema del narcotráfico. Así que nos vamos a tomar el tiempo para poder hablar largo y tendido sobre este tema. Lo primero que quiero que entiendas sobre el tema del narcotráfico es que el narcotráfico es una industria, ¿sí? Es una industria ilegal, pero lo cual no le saca el hecho de ser uno de los pesos pesados de la geopolítica mundial. Se calcula, digo bien se calcula porque como casi todos los números, ¿sí? Son en negro, por decirlo de alguna manera, es difícil saber el beneficio, pero eso se calcula que es una de las 3 industrias que más beneficio económico, más rentabilidad tienen en el mundo. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que el narcotráfico entonces es como una mega multinacional. Primer tema. Y lo otro importante de entender, ¿sí?, es que el narcotráfico, lo mismo que el resto de las industrias mundiales, viven un proceso de globalización. ¿Qué quiere decir un proceso de globalización? Quiere decir que se va deslocalizando. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, al igual que lo hacen el resto de las industrias automotrices, etcétera, ¿sí?, el narcotráfico va buscando los territorios más convenientes y apropiados para su deslocalización y continuo desarrollo, ¿sí? Y para América Latina, esto es muy importante de entender, esto significa que yo siempre me gusta dar el ejemplo del narcotráfico como una especie de nube negra, bien oscura, como un virus, también me gusta como mostrarlo, que se va moviendo, ¿sí?, por el mapa de América Latina según le convenga, ¿sí? Se va como expandiendo por nuestro querido y amado continente latinoamericano. ¿En busca de qué se va moviendo? Se va moviendo en busca de países o territorios o zonas, ¿sí?, que tengan de alguna manera la infraestructura más adecuada para que el narcotráfico se vaya desarrollando. Si hablamos, por ejemplo, del narcotráfico como un virus, ya que está bien a la moda la palabra, podríamos decir que el narcotráfico busca, ¿sí?, los países que tengan la menor cantidad de anticuerpos posibles para poder combatirlo, es decir, aquellos países que históricamente no están acostumbrados a combatir a las narcoorganizaciones. ¿Sí? Eso es una de las cosas más importantes que tenemos que entender. Por eso, me voy a acercar a la cámara para que esto se entienda, el narcotráfico no es un problema nacional para los latinoamericanos, es un problema regional. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no se puede suprimir. Lo único que se puede hacer es desplazarlo. ¿Ok? ¿Y cuál es el problema que genera el narcotráfico? El problema no vamos a entrar en un dilema si las drogas corresponden o no. El gran dilema del narcotráfico, ¿sí?, es la rentabilidad que el narcotráfico tiene. Y es una de las mayores rentabilidades que hay hoy en día en el mundo de los negocios y es ilegal. Entonces, si mezclamos rentabilidad e ilegalidad, la historia del ser humano nos demuestra que hay muchísima violencia alrededor de este fenómeno, ¿sí? Por eso el mayor problema que genera el narcotráfico en América Latina es la violencia inherente al mismo narcotráfico, ¿sí? Es muy importante entender esto, ¿sí? El narcotráfico genera muchísima muerte, violencia, degradación, un montón de cosas y no lo podemos suprimir por ahora. Lo único que podemos hacer es desplazarlo, ¿sí? Para
que tengas una idea, ¿sí? Por ejemplo, el tráfico de cocaína. Del tráfico de cocaína tenés que tener en cuenta que se calcula que el 40% de la producción mundial de cocaína se produce, ¿sí?, en América Latina. Y el negocio del narcotráfico que llega a 400.000 millones de dólares. Es una cifra, es una animalada como cifra, ¿sí? ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Qué concluye este fenómeno, ¿sí?, que se inicia? El fenómeno del narcotráfico se inicia en América Latina, en México, con el cultivo del cannabis, ¿sí? Propuesto, sugerido, impuesto por los Estados Unidos. Se dice que empieza a cultivarse el cannabis como una alternativa al opio para todos aquellos veteranos de guerra que volvían con problemas psicológicos muy grandes de las guerras, ¿sí? Se dice que ahí empieza como el narcotráfico, la historia del narcotráfico en América Latina. ¿Y qué conclusión podemos sacar en estos, vamos a decir, 50 años de narcotráfico, 60 aproximadamente, ¿sí?, con un gran auge del narcotráfico en los años 80? ¿Qué nos ha demostrado? Nos ha demostrado que la opción militar, ¿sí?, la opción represiva, ¿sí?, cuando hablamos de opción militar, hablamos, por ejemplo, del Plan Colombia, ¿sí?, que ha significado una enorme militarización del país Colombia, ¿sí? Colombia es uno de los mayores distribuidores de narcotráfico. La militarización en algunas favelas de Brasil respecto al tema del narcotráfico, la militarización en el cultivo de la hoja, de la sagrada hoja de coca. No nos olvidemos que la hoja de coca con la cual se hace la base de la cocaína es una hoja sagrada y de un gran poder y para los pueblos originarios. Entonces decíamos que esta opción de militarización, inclusive en Perú, nos ha demostrado que cuando se militariza una zona o un territorio, ¿sí?, la nube negra que representa el narcotráfico no es que se disuelve mágicamente, sino que simplemente se desplaza a otro lugar menos preparado para poder seguir produciendo. ¿Por qué? Porque ustedes lo saben perfectamente, porque hay una gran demanda. Ahora vamos a hablar de la demanda, que por supuesto una de las mayores demandas viene de Estados Unidos, pero mientras haya demanda con una rentabilidad tan importante, el problema del narcotráfico no va a desaparecer. Como siempre doy el ejemplo, ¿sí?, para que uno tenga en cuenta la rentabilidad enorme que representa el narcotráfico. Voy a hacer un esquema, una caricatura, un boceto, pero para que se entienda, vamos a suponer que el típico esquema de los años 80, que ahora se ha modificado, ¿sí?, pero para que se entienda, ¿sí?, se decía siempre que el narcotráfico se sembraba la hoja de coca en Bolivia, se procesaba en Perú y se distribuía en Colombia. No importa si sigue siendo el esquema o no, porque la rentabilidad sí sigue teniendo unos números parecidos. Se calcula que producir 1 kilo de cocaína pura, ¿sí?, pura, de máxima pureza, se calcula que entre la hectárea en Bolivia, la siembra, el pago al campesino, hasta Colombia, etcétera, sí se calcula que cuesta $1.500, ¿sí? Y que ese mismo kilo puro, ¿sí?, cuando llega a los Estados Unidos o a Europa, su valor casi que multiplica por 60, ¿sí? $60.000 cuesta 1 kilo de cocaína de máxima pureza. ¿Se imaginan el negocio faraónico que representa el negocio justamente del narcotráfico? ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo, hay una rentabilidad que impide, ¿sí?, eliminar este tema. ¿Por qué? Porque hay una demanda, hay alguien que está dispuesto a pagar esa suma, ¿sí?,
entonces el narcotráfico siempre va a existir. Entonces decíamos que lo que se ha demostrado y lo que se viene analizando estos últimos tiempos es que cuando se militariza una zona, ¿sí?, el narcotráfico se desplaza. Por eso decimos que la opción militar, ¿sí?, a nivel nacional o de una ciudad puede ser buena, y me voy a permitir ponerle comillas, puede ser buena porque si pongámosle el alcalde de una ciudad o el presidente de un país necesita poner toda la ficha, ¿sí?, para erradicar el narcotráfico y militariza, después vamos a hablar de lo que implica la militarización, porque para militarizar necesitas armas, ¿sí? Y el tema es quién te las presta. Vamos a hablar un poquito después de Colombia, ¿sí?, que siempre está en el ojo de la tormenta y que también hay que entender la situación que vive este país hermano de América Latina, ¿sí? Entonces decíamos que la opción militar a nivel nacional de una ciudad puede ser buena, pero como decíamos, lo que va a pasar es que el narcotráfico se desplaza, ¿sí? Vimos las experiencias de México y Colombia que lo demuestra, pero vemos que lo único que se genera son muertes y violencias. Pero fíjense como el problema no es solamente de América Latina a nivel del narcotráfico. Vamos a tomar el caso de Afganistán, ¿sí? Siempre digo que cuando veas un encuentro de geopolítica, si tenés a mano un mapa, siempre está bueno tener un mapa porque uno entiende mucho más, y si ves esta transmisión después una vez que está subida o al canal de YouTube de geopolítica o al canal de Facebook, hacelo con un mapa al lado porque te va a clarificar mucho. Fíjate el caso, decía, de Afganistán, ¿sí? Afganistán hasta el 2003, que es en el 2003 cuando se produce la fuerte militarización de Occidente, otra vez para supuestamente combatir el narcotráfico, ¿sí? Uno podría decir, no sé si para combatir el narcotráfico o para darle de comer al lobby de las armas, ¿sí? Pero se calcula que Afganistán manejaba el 75% del tráfico de heroína, ¿sí? Y se calculaba que manejaba un volumen, ¿sí?, de heroína de entre 2.000 y 2.500 toneladas anuales, ¿sí? Salvando las distancias, ¿sí? Siempre digo, comparar no es argumentar, pero alguna comparación hay que tirar. Se dice que Afganistán era a la heroína lo que Colombia a la cocaína. Tras 10 años de militarización de Afganistán, la heroína, ¿sí?, que era el 75% del volumen mundial, pasó a ser el 25%. Se redujo un 50% la producción de heroína en Afganistán. Entonces uno podría decir, wow, qué bien que funcionó la vaina, como dicen ahí en Centroamérica, de Afganistán y de la militarización. Claro, si uno se focaliza en Afganistán, por supuesto que funcionó, pero en realidad ¿qué pasó? El consumo ni la producción de heroína disminuyó. Lo que pasó y lo que los expertos, ¿sí?, pudieron analizar es que el tráfico se corrió a los países de al lado, ¿sí?, al Kirguistán y al Kazajistán. Porque mientras haya demanda, ¿sí?, esto no me voy a cansar de repetirlo, mientras haya demanda, va a haber narcotráfico, ¿sí? Y la demanda ¿con qué está relacionada? La demanda está relacionada con algo, digamos, mucho más espiritual, si quieren, del ser humano, ¿sí? La demanda está relacionada de que el ser humano no encuentra su lugar, ¿sí? Tiene como un chip autodestructivo puesto, entonces necesita escapar de la realidad. Y mientras el ser humano necesite escapar de la realidad, porque tiene más de una razón para poder escapar de la realidad es muy caótica, la realidad duele, ¿sí? Mientras la realidad al ser humano le siga doliendo, va a necesitar escapar. Y cuando necesite escapar, va a haber demanda. Y el ser humano, un personaje bien interesante, porque, por ejemplo, drogas como el alcohol están legalizadas, y drogas como la cocaína o la marihuana no están legalizadas. Y cocaína, ¿sí?, y alcohol son dos drogas duras. La marihuana, ¿sí?, o el cannabis es una droga liviana, ¿sí? Entonces,
Eso también es como importante de tenerlo en cuenta. Y si seguimos hablando de América Latina, ¿sí? Si seguimos hablando de América Latina, tenemos que hablar de una transformación del paisaje del narcotráfico en América Latina, ¿sí? Y otro factor entonces que ha favorecido la transformación del paisaje del narcotráfico en América Latina es que se ha producido un fenómeno. Y para Europa, siempre uno tenía en la gráfico de que Estados Unidos era el primer consumidor, ¿sí?, mundial de narcotráfico. Desde hace algunos años, ¿sí?, Europa comienza a desplazar a Estados Unidos como primer consumidor de cocaína, ¿sí? Porque en Europa ahora está habiendo como además de cocaína y otras drogas sintéticas, vamos a hablar del narcotráfico en general, ¿sí? ¿Y esto por qué se da? Esto se da, y para poder entender este fenómeno de por qué Europa empieza a emerger, uno tiene que rebobinar la película, ¿sí?, hasta la caída del muro de Berlín. Cuando cae el muro de Berlín, ¿sí?, muchos países antes pertenecientes a la ex Unión Soviética empiezan a occidentalizarse, ¿sí? Y dentro de esta occidentalización, que algunas cosas son positivas y otras cosas negativas, ¿sí?, empieza a aumentar la capacidad financiera y recreativa de las poblaciones de los nuevos países occidentalizados y ahora pertenecientes a Europa. Empieza a crecer el poder adquisitivo, ¿sí? Empieza a crecer la caracterización consumista de las poblaciones y empieza poco a poco, ¿sí?, a elevarse la demanda en esos países del este de productos como la cocaína, que ya eran muy solicitadas en la Europa tradicional, pero esta nueva masa económica y esta nueva masa de población que empieza a emerger, este nuevo ciudadano occidental, quiere también los vicios occidentales, empieza a consumir y entonces empieza a aumentar muchísimo la demanda en Europa. Imagínense que si antes teníamos acá, ¿sí?, América Latina, acá arriba estaba Estados Unidos, que era el mayor consumidor, pero de repente aparece otro eje, ¿sí?, aparece Europa, eso tiene que tener algunas consecuencias en el mapa de la distribución del narcotráfico, ¿sí? Entonces, lo que empieza a pasar, ¿sí?, es que la ruta de la droga, que tradicionalmente siempre iba para el norte, empieza a desplazarse, ¿sí?, hacia el este, hacia el lado de Europa. Y por eso, ¿sí?, hay uno de los términos muy importantes que apareció estos últimos años, se la llama el boom de la autopista 10, ¿sí? La autopista 10 en realidad está haciendo referencia al paralelo 10 que está al sur del Ecuador y que es una de las rutas de la cocaína más utilizada por los carteles del narcotráfico, tanto marítima como aérea. ¿Por qué? Porque es la ruta del narcotráfico, ¿sí? Porque obviamente el narcotraficante quiere colocar un producto allá donde lo pagan más interesante, ¿sí? Es que en Europa, cuando la mercadería logra llegar, el precio que se paga por esa mercadería es, como dijimos, 60 veces más que el costo de producción. Hay pocos productos que te dan un 60 veces más de beneficio. Lo que sucede, ¿sí?, es que si, como dijimos, ¿sí?, es imposible, prácticamente imposible colar un producto, ¿sí?, a nivel narcotráfico, o pasando por un aeropuerto europeo, o pasando por un puerto europeo. El puerto es un poquito más fácil, pero igual la cantidad de controles que hay hoy en día hacen que los narcotraficantes tengan que buscar otra ruta. ¿Cuál es la ruta? Entonces ahí es donde vos tenés que agarrar un mapa y fijarte.
La ruta que utilizan los narcotraficantes, ¿sí?, es entrar por el sur de África, ¿sí? Entrar por el sur de África, fíjate dónde está Gambia, Mali, Guinea, ¿sí? Y fíjate que el paralelo 10, ¿sí?, te lleva hacia el sur de África, ¿sí?, hacia esos países donde los estados son muy frágiles, donde los controles son mínimos, donde se llaman las zonas, ¿sí?, las zonas donde aterrizan las avionetas o donde, donde de alguna manera desembarca el narcotráfico si viene por vía marítima, ¿sí?, se llaman zonas muy porosas. Y de ahí el narcotráfico, ¿sí?, una vez que la avioneta o el barco llega al sur de África, empieza a remontar, ¿sí?, África por el desierto del Sahel, ¿sí?, y llega a las costas, ¿sí?, y llega a países como Libia, Marruecos, ¿sí?, todos países que están ya muy cerquita, ¿sí?, que los separa simplemente el mar Mediterráneo para poder entrar, ¿sí?, a Europa. Por eso el narcotráfico entra por el sur de África, recorre el Sahel y después llega a estos países, Marruecos, Libia, y por supuesto la frontera es porosa, ¿sí?, porque lo separa un mar y ahí se empieza a entrar el narcotráfico a Europa. Entonces, ¿sí?, si la nueva ruta del narcotráfico, además de lo que es la ruta tradicional que sigue, pero que ahora está la ruta europea, que es muy importante, hace que de alguna manera, ¿sí?, el narcotráfico en América Latina empiece a ver con buenos ojos, ¿sí?, a todos los países costeros de América Latina. Si ustedes miran, ¿sí?, cuáles son los países que están frente a las costas de África viniendo desde América Latina, van a ver que Brasil es un muy buen puerto de salida, Argentina es otro muy buen puerto de salida. Entonces, no es extraño que esos países empiecen, ¿sí?, a transformarse en puertos, ¿sí?, de distribución, ¿sí? Por eso, por ejemplo, en el caso argentino, la ciudad de Rosario, fíjense, Rosario en el mapa, ¿sí?, ha aumentado muchísimo el tema del narcotráfico en todo lo que es el puerto de Rosario. Y cuando el narcotráfico desembarca, ¿sí?, con todo su poderío, ¿sí?, de ser la tercera industria que más dinero mueve en el mundo, en un país, por ejemplo, como Argentina, que históricamente no estaba preparado, ¿sí?, ni a nivel militar, ni a nivel de inteligencia, ni a nivel de seguridad, ni a nivel legislativo, para poder combatir el narcotráfico se hace una fiesta. Lo mismo ocurre en Brasil. Por eso uno puede ver y uno puede entender por qué en los últimos años, ¿sí?, tanto Brasil como Argentina, ¿sí?, han aumentado muchísimo lo que es la incidencia del narcotráfico en ese país, porque cuando desembarca el narcotráfico en un país, no es que solamente se produce la cocaína ahí o por ahí la cocaína ya viene embalada y se la llevan, aprovechan, ¿sí?, por supuesto, desembarca la cocaína, por ejemplo, en alguna ciudad de Rosario y eso significa una inyección de dólares faraónica, ¿sí?, para todo lo que son las industrias llamadas del crimen, que aumentan muchísimo su poderío, aprovechan para poder distribuir a mejor precio, ¿sí?, la cocaína, si es el ejemplo de la cocaína, en los alrededores, y se produce todo lo que se está viviendo, por ejemplo, hoy en día en la ciudad de Rosario, Argentina, con muchísimos más muertos, carteles novedosos a los cuales Argentina no estaba acostumbrada, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, entonces eso es como importante entender. Entonces, la pregunta que surge, obviamente, ¿sí?, entonces, Damián, con lo que estás diciendo, ¿cómo se combate hoy en día el narcotráfico? Yo creo que, como decíamos, este problema regional
con una rentabilidad tan grande, ¿sí? Y una necesidad tan grande del ser humano de consumir para poder evadirse, hace que estos dos elementos nos digan que la parte represiva no va a funcionar. Ya la historia lo ha demostrado, ¿sí? La represión no funciona con el narcotráfico. Lo único que se hace es aumentar los muertos del lado de las fuerzas del orden, aumentar las muertes del lado del narcotráfico y aumentar lo que siempre pagan los platos, ¿sí? Cuando se enfrentan dos grandes, es el pueblo en general, el ciudadano en general, ¿sí? Los efectos colaterales de estos. Entonces, lo que aparece como solución, ¿sí? Que está todavía muy verde, ¿sí? Es el tema de disminuir al máximo la rentabilidad del narcotráfico. Por eso es muy interesante la experiencia que se está haciendo, por ejemplo, en Uruguay, con la legalización de una droga blanda como es el cannabis. Claro, el cannabis, ¿sí? El de cannabis es mucho más inferior al gran problema, ¿sí? Que son las drogaduras. Pero la mayoría de los expertos, ¿sí? Y yo estoy de acuerdo, hay que atacar al narcotráfico de dos maneras diferentes. Por un lado, la rentabilidad, ¿sí? Lo que digo está muy verde. ¿Por qué? Porque la sociedad, por un lado, no está preparada, ¿sí? Existe como una diabolización del tema del narcotráfico, ¿no? Si se ataca la rentabilidad del narcotráfico, va a aumentar muchísimo el consumo de las drogas duras. La experiencia uruguaya por ahora viene demostrando lo contrario, ¿sí? Entonces, por un lado hay que atacar la rentabilidad del narcotráfico y por el otro lado, ¿sí? Hay que tratar de trabajar también con el ser humano, ¿sí? A ver, ¿qué te pasa? Porque lo que venimos descubriendo y lo que venimos diciendo siempre, ¿sí? Es que uno habla de evolución, ¿sí? Habla de que el ser humano evoluciona, pero lo que siempre decimos, lo que va evolucionando es la tecnología. El ser humano sigue siendo el mismo, no sabe para qué vino al mundo, ¿sí? No sabe para qué está, no sabe quién es, lo único que sabe que es un eslabón perdido, ¿sí? Y genera, ¿sí? Y tiene esa necesidad de evasión de la realidad. Empezar a trabajar también. Por eso lo que siempre decimos, ¿sí? Hasta que la geopolítica no tome en cuenta, si quieren llamarla espiritual, si quieren llamarla energética, si quieren llamarla cuántica del ser humano, ¿sí? Parecería que los tiempos se van acortando y hasta que la geopolítica no lo tome en cuenta, no va a poder trabajar realmente el problema del narcotráfico desde el interior del ser humano, ¿sí? Y si no nos ponemos las pilas, la geopolítica no va a vivir para contarlo. Si la geopolítica no empieza a analizar y a trabajar con esta necesidad o esta, digámoslo, esta versión autodestructiva del ser humano, el ser humano va a seguir necesitando este tipo de evasión, ¿sí? Entonces, lo que es importante de entender, ¿sí? Y ahora quiero hablar un poquito del tema de Colombia, ¿sí? O de México también. ¿Por qué? Porque uno generalmente, ¿sí? A Colombia y a México, inclusive a Perú y a Bolivia, pero vamos a concentrarnos en Colombia y México, sí son señalados como, por ejemplo, Colombia, como siempre decimos, la llaman la Israel de América, tiene unos vínculos carnales con Estados Unidos, que casi ya Estados Unidos, digamos, ya parecería que Colombia es su satélite en América Latina. Ahora, Colombia, en el momento de analizar geopolíticamente, ¿sí? El narcotráfico cambia todo. El narcotráfico es un elemento que cambia completamente los datos a la hora de analizar un país, ¿sí? ¿Qué sucedía en los años 80? Contar esto es caricatura, así que no me critiquen después de que hice una caricatura, porque es para que sea más claro el ejemplo, ¿sí? Siempre el ejemplo que doy en los años 80, cuando todavía no estaba tan militarizado Colombia, cuando el Plan Colombia todavía no existía, ¿sí?
siempre decíamos que el ejemplo típico era que los narcotraficantes, ¿sí?, se escapaban en una Ferrari y la policía colombiana los corría, no sé, con un fitito, un escarabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que tenemos que entender es que la capacidad financiera del narcotráfico, ¿sí?, es la tercera industria mundial que más beneficios económicos produce. ¿Qué puede hacer un pobre estado del tercer mundo, de América Latina, frente a esa masa financiera? ¿Sí? Ustedes van a comparar, ¿sí?, lo que puede hacer un estado latinoamericano a nivel armamentístico, con los pocos dólares que tiene, y lo que puede ser una narcoorganización, con la lluvia de dinero que cae. Claro, imagínense, el Estado colombiano en algún momento se juntaron y no tardaron mucho en darse cuenta, diciendo: acá necesitamos armas, necesitamos modernizar toda nuestra flota aérea, necesitamos formar a nuestros agentes, necesitamos cambiar los vehículos, porque el narcotráfico tiene una cantidad de dinero para invertir, ¿sí?, en logística y en armamento que nosotros no tenemos. Claro, entonces se miraron y dijeron: bueno, ¿y de dónde sacamos el dinero? Y si tuviésemos dinero, ¿a quién le compramos armas? ¿A quién le compramos esta tecnología para poder combatir a las narcoorganizaciones? Y ahí es donde aparece el tío Sam, ¿sí? Aparece Estados Unidos diciéndole: bueno, si quieren yo les presto. ¿Sí? Si quieren yo les presto, porque mi población está viéndose infectada por el virus de la cocaína. Sí, tu población se está viendo infectada por el virus de la cocaína, también te tenés que hacer una pregunta al respecto. Pero bueno, entonces, Colombia, ¿sí?, esto es lo que hay que entender. Los países, cuando padecen el tema del narcotráfico, se ven dependientes obligatoriamente de pedir ayuda militar. ¿Por qué? Porque su capacidad financiera y armamentística no les da. Entonces ahora viene la segunda pregunta. Ok, y Damián, más que preste armas o que financie la venta de armas o ayuda militar a los países para combatir el narcotráfico aparte de Estados Unidos? No. No, 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 no. No hay. Claro, y Europa no presta armas. No presta armas. ¿Vieron cómo es Europa? Que sí, que no, que son tibios, que nunca se sabe qué quieren. Bueno, Europa es así. Y ahora, recién ahora, estos años, está apareciendo para algunos países. Pero los planes de United States son difíciles de poder despreciar. Y además los países latinoamericanos no tienen opción. Necesitan modernizar su flota. ¿Y de dónde van a sacar el dinero? ¿Se entienden la encrucijada del diablo en la cual está Colombia? ¿Sí? Necesita financiamiento. Lo único que le presta es Estados Unidos. ¿Qué quieren que haga? Por eso el problema del narcotráfico es un problema regional. Y claro, imagínense, Colombia, ¿sí?, Estados Unidos no son los filántropos del mundo, no son la Madre Teresa. Todo tiene un precio, ¿sí? Todo tiene un precio. Y de ahí viene la dependencia tan grande que tiene Colombia de Estados Unidos, ¿sí? Una lástima que se haya caído, ¿sí?, este sueño de integración regional suramericana, ¿sí?, UNASUR, porque una de las opciones que se manejaba en aquellos momentos donde se soñaba con una integración latinoamericana era que UNASUR pueda, por lo menos, ¿sí?, ser una pequeña opción, por lo menos podría disminuirle la dependencia hacia Estados Unidos en un tiempo que tampoco tiene tanto dinero, ¿sí?, ni que lo tuviera tampoco tiene el armamento necesario y la tecnología, porque el narcotráfico es una industria tan próspera, ¿sí?, que sacar dólares no es un problema para comprar armas, para comprar submarinos, para comprar helicópteros, para comprar visión de infrarrojo, lo que ustedes
quieran, para pagarse los mejores mercenarios, para que formen sus ejércitos. Entonces, la única solución que queda, si quieren, por un lado, terminar con toda la ola de violencia que genera el narcotráfico. Y dos, para empezar a permitirle a los países que son víctimas del narcotráfico tratar de disminuir o romper con la dependencia norteamericana, otra vez es atacar la rentabilidad del producto. ¿Ok? Bien. Espero que este pantallazo a nivel general sobre el tema del narcotráfico les haya gustado. Cualquier comentario, bienvenido. Cualquier like, cualquier compartir, cualquier pregunta que surja para el debate, ¿sí? Porque esto es un tema para debatir, no es que están todas las cartas sobre la mesa. También es bienvenida, les agradezco muchísimo siempre el acompañarnos y les digo hasta el próximo encuentro.